Dios les bendiga a todos, hermanos, ¿cómo están? Medio cabizbajos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, pues antes de cualquier otra cosa, yo quiero dar gracias a Dios por la ocasión de este seminario, Desafío del Ministerio 2016, porque nos ha dado lugar para poder tratar a la luz del admirable consejo de Dios un tema que exige una realidad innegable, que el ministerio nos ofrece conflictos, problemas, dificultades, pero que también invariablemente los hombres llamados al servicio de Dios, aun cuando somos redimidos por su gracia, conflictuamos el ministerio. Y quiero también dar gracias a Dios al pastor Chuy Olivares, quien ha sido para mí y para mi familia a lo largo de muchos años a través de audios. Gracias, hermana. ¿Cuánto es? No, no es cierto. A través de audios, a través de videos y de los medios electrónicos de comunicación, un maestro del cual hemos podido aprender la forma en la cual un siervo de Dios tiene que esforzarse genuinamente por imitar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy pertenecer a Casa de Oración y estar bajo su pastoreo es una bendición que Dios nos da y extiende a la iglesia en la ciudad de Uruapan. Gracias por su confianza, Pastor Chuy. La realidad, hermanos, es que la personalidad y carácter de una congregación local y de la iglesia en general debería de ser el reflejo inequívoco de su Redentor, de su Creador. Así como la obra de arte refleja la virtud del artista que la delinea, la iglesia creada por la redención en Jesucristo tendría que ser la imagen fiel, el reflejo luminoso y fulgurante de su Creador. Tendría que ser la imagen inequívocamente distinguible de Jesucristo en la tierra. Pero por lo pronto es imposible que una congregación no refleje algo o mucho de la personalidad y carácter de sus ministros, porque la perfección de la iglesia será experimentada hasta que sea glorificada en el regreso del Señor. Por tanto, ha resultado extraordinariamente valioso el tratamiento de los temas que se han expuesto en este seminario, porque hemos recibido de Dios herramientas doctrinales, herramientas prácticas, para poder evitar llegar un día a una condición de esterilidad y sin propósito, a una iglesia reflejo de un hombre y no a una iglesia reflejo del Dios que le ha redimido. Con la ayuda de Dios, el tema a tratar en este momento, como lo decía el pastor Chuy, es enfrentando el orgullo espiritual. La palabra orgullo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, significa arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Fíjate cómo se añade este factor de nobleza y virtud a la vanidad o al orgullo humano. Y de acuerdo a esta definición, el orgullo, aun cuando se siembra y fructifica en el hombre, es inaplicable para el hombre, para el ser humano, porque si el orgullo nace de la nobleza y de la virtud, estas, hermanos, existen solamente en Dios, quien por gracia transmite a los hombres nobleza y virtud. Santiago 1:17 establece que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, cuando el hombre germina en su corazón la semilla del orgullo, solamente alcanza la primera parte de esta definición. El hombre orgulloso es arrogante, es vanidoso y posee un exceso de estimación propia. Sinónimos de orgullo, pues encontramos las palabras altivez, arrogancia, engreimiento, ínfulas, pedantería, presunción, endiosamiento y soberbia. Por lo tanto, cuando hablamos de orgullo espiritual, lo entendemos como la actitud y carácter de arrogancia y altivez hacia Dios, misma que le lleva al hombre creado a sentirse autosuficiente hacia su Dios creador. Ahora, esto lo podríamos entender sin ningún problema si analizáramos la conducta del hombre no redimido. Pero resulta impensable en la conducta de hombres que por la obra salvífica de Cristo hemos sido sujetos de un nuevo nacimiento espiritual,
lo cual establece en Juan 1:13 que no somos engendrados, es decir, fecundados ni concebidos de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios, resultaría impensable que hombres con una genética espiritual de carácter divina pudiesen ejercer con sus vidas actos de soberbia o de orgullo espiritual. Primera de Pedro 1:21 dice: de nosotros los redimidos por la fe en Cristo, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, de un espíritu nacido de nuevo, cuya semilla es la palabra de Dios, se espera una conducta, un carácter cuyo fruto tenga la misma genética de la palabra que le da origen, la palabra de Dios, en la que definitivamente no tiene lugar el orgullo. Y aunque sabemos que la Escritura nos indica que la maduración, la madurez espiritual, es decir, el proceso de ir gradualmente pareciéndonos más y más a nuestro Señor Jesucristo, la santificación, es un proceso. También, hermanos, tenemos que saber que la Escritura demanda que el hombre nacido de nuevo al servicio de Dios, activado en el ministerio, no debería de ser presa del orgullo espiritual. Sin embargo, pues mentiríamos si dijéramos que el orgullo espiritual no se registra entre los ministros de Dios. Si dijéramos que jamás hemos experimentado orgullo espiritual, que jamás hemos ejercido conductas las cuales al final han resultado autosuficientes del Dios que nos ha dado la redención, estaríamos cayendo en una situación ilusoria, utópica. Todos nosotros, hermanos, en algún momento hemos sido presas del orgullo espiritual. Esto, hermano, lamentablemente ha dado lugar a la peor crisis de ministros y de ministerios en la historia de la iglesia cristiana, a causa de hombres altivos, arrogantes, soberbios, autosuficientes hacia Dios. Vemos cada vez más congregaciones sumidas en la ignorancia espiritual, edificadas sobre el fundamento de la personalidad arrogante de un hombre y no en la única roca fundamental que sustenta el origen de la iglesia, quien es Jesucristo. ¿Cuál es el origen, hermanos? ¿Dónde se encuentra el génesis del orgullo espiritual? Bueno, encontramos tres orígenes posibles. En primer lugar, cuando el ministerio se encuentra en manos de hombres no regenerados, es decir, falsos ministros, falsos siervos. ¿Será, hermano, que alguna congregación o que un segmento de la iglesia cristiana hoy en día se encuentre en manos de hombres no regenerados, hombres no nacidos de nuevo, hombres que no han procedido a la salvación por causa de un genuino arrepentimiento y la fe salvífica en la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Habrá casos así hoy en día? Por supuesto que sí. En segundo lugar, encontramos otro de los orígenes cuando el ministerio se encuentra en manos de hombres no capacitados, es decir, neófitos, como los distingue la Escritura. ¿Será que hoy en día la iglesia de Jesucristo en un segmento se encuentra en manos de la instrucción de hombres neófitos? Por supuesto que sí. Y en tercer lugar, cuando el ministerio se encuentra en manos de hombres no consagrados, es decir, hombres flojos y hombres holgazanes. ¿Será que la iglesia de Jesucristo en un segmento se encuentra en manos de hombres holgazanes ante su responsabilidad como ministros del Evangelio? ¿O todos son muy estudiosos de la palabra de Dios? Bueno, vamos a la luz de la palabra de Dios a analizar el primer caso a través del ministerio del rey Saúl, quien ayer expuso de manera tan precisa el pastor Chuy. Y bueno, quiero revisarlo de forma rápida en 1 Samuel 15, del 1 en adelante. No vamos a dar lectura total a la historia, pero sí quiero puntualizar algunos segmentos en donde vamos a poder identificar el caso precisamente de un ministerio, de un hombre que tenía a su cargo el pueblo de Dios, en este ministerio de rey que se registraba en el Antiguo Testamento, pero finalmente un hombre al servicio de Dios. Entonces, en el caso del rey Saúl vemos a un hombre que servía a Dios sin una condición de genuina convicción, de amor y entrega humilde y total al Dios al cual decía servir. Primera de Samuel 15, 1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues, mantente atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tremenda determinación de parte de Dios. Pero muchas veces Dios ordena a sus siervos, hermanos, acciones que escapan a la lógica humana, a la muy limitada percepción de piedad de la mente humana. Pero el verdadero siervo de Dios no obedece por lo que entiende o por lo que considera pertinente. El verdadero siervo de Dios obedece por fe, por honor y por amor a Dios, en la absoluta convicción de que la perfección y la inerrancia de la voluntad de Dios no está sujeta a su personal capacidad de comprender a Dios. Un siervo de Dios no es el que reflexiona a Dios, sino el que obedece a Dios. Dios, hermanos, no requiere de nuestro psicoanálisis. Dios no requiere de la valoración moral de sus siervos. Dios es, y sin Él nada de lo que existe existiría. Creador de todo por la palabra de su poder, legislador de la moral, único, total, verdadero, infinito y sabio Dios, lo describe la Escritura. El verdadero siervo de Dios no le evalúa, le obedece. En los siguientes versos vemos una muestra en apariencia de cómo Saúl se disponía a realizar todas las acciones pertinentes para obedecer a Dios con una actitud de prontitud. En el verso 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero fíjate lo que dice el siguiente verso: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pregunta, hermanos, ¿Saúl obedeció a Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Porque la obediencia, hermano, no únicamente demanda prontitud, la obediencia demanda exactitud. Y Samuel actuó de forma inmediata, pero no hizo con exactitud lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, hermanos, la obediencia no solo es hacer pronto lo que se te dice, sino hacer específicamente lo que se te dice. Es como cuando a tu hijo le dices: ¿sabes qué? Quiero que arregles tu cuarto, tiendas la cama, levantes los zapatos, guarde los juguetes. Y tu hijo te dice: sí, lo voy a hacer, papá. Y pasa 1 hora, pasan 2 horas, llega el mediodía, tu hijo estuvo en vacaciones viendo la televisión y hasta las 6 de la tarde comienza a poner en práctica aquel ordenamiento que tú le delegaste, que le inferiste. ¿Te obedeció, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo hizo, sí o no? Entonces, ¿obedeció o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver otra vez, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Pues ganaron los que dijeron que no. Porque la obediencia, hermano, no únicamente es en la forma, la obediencia es en el tiempo. La obediencia que Dios demanda de sus siervos es en tiempo y en forma. Hacer lo que Dios dice que debemos de hacer en el preciso momento en el cual Él dice que lo tenemos que hacer. Por eso dice la Escritura clara y detalladamente: cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Es decir, no seas tardo para poner en obra la determinación que Dios ha dado para tu vida. En Mateo 7:21 el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el verdadero siervo de Dios, el verdadero ministro del Evangelio, el verdadero pastor de un rebaño al cual ha sido asignado temporalmente por ese Dios redentor del rebaño, es una persona que identifica la necesidad de prontitud en poner por obra la voluntad manifiesta de Dios contenida en la Escritura, contenida en la palabra de Dios. La primera característica de un falso ministro es hacer lo que hizo Saúl. Considerar que su valoración moral sobre las cosas es mejor que la valoración moral de Dios. Hermano, esto es orgullo espiritual, es altivez hacia Dios. Creer que puedes pensar y decidir mejor que la forma en la cual Dios lo hace. Ejemplos tenemos muchos, pero hay ministros que toleran el pecado abierto en la congregación que pastorean.
Ahora, una cosa es que la gente, hermano, peque y tú como pastor no lo sepas, o que bien la gente haya pecado, haya confesado su pecado, se haya arrepentido y hoy se encuentra en una condición en línea con la voluntad de Dios, en orden con Dios, en paz con Dios. Pero otra cosa es que sepas que la gente peca y que después de la exhortación, después de la enseñanza, después de la confrontación y la consolación, la gente siga pecando y tú como pastor lo toleres. En ese momento tú le estás dando una mayor valía a tu percepción moral de las cosas que lo que la palabra de Dios escribe y establece. Como lo decía el pastor Rigo, está escrito en blanco y negro. Es como cuando el pastor dice, bueno, yo sé que esa pareja de hombre y mujer que tienen 20 años juntos, que tienen hijos, que ya van a la universidad y que se han amado durante toda la vida, pero no están casados, canten en el grupo de alabanza, porque él toca maravillosamente la guitarra y ella canta tan bonito, pero están viviendo en fornicación. Pero el amor de Dios lo cubre todo. Es ahí cuando la valoración del hombre establece que su percepción moral sobre las cosas es mejor que la de Dios. Y ejemplos hay muchos, hermanos. Y es muy fácil caer en este tipo de circunstancias cuando no obedecemos en tiempo y forma y prontamente la voluntad de Dios manifiesta a nuestras vidas. En 1 Samuel 15:10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fíjate, la segunda característica de un siervo de Dios o un ministro de Jesucristo no redimido es que se gloría de sus propios logros, los cuales evidentemente no son conforme a la voluntad de Dios, pero no le importa. Este tipo de ministros se exaltan a ellos mismos por encima de Dios, atribuyen a su capacidad, inteligencia y habilidades el éxito de sus ministerios y el nombre de Dios solamente lo usan como parte de su disfraz espiritual. Son aquellos de los cuales Pablo alerta a Timoteo diciendo en 2 de Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Timoteo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, orgullosos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. En el verso 5 dice, todos estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad que predican. A estos evita. Son los que todo lo hacen para su gloria personal, pero lo disfrazan de gloria de Dios. Arrogantes, altivos y soberbios. En el verso 13 de 1 Samuel 15 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. La tercera característica de un ministro no redimido es que este falso ministro es mentiroso. Cree que puede engañar a Dios y no cree en el respaldo genuino que Dios da a sus verdaderos siervos y cree que puede también engañar a los siervos de Dios. En 1 Samuel 4:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Fíjate, en ese momento él ya ha reconocido que efectivamente mintió, que efectivamente no llevó a efecto la voluntad manifiesta de Dios a través del profeta, que efectivamente consideró que moralmente su perspectiva de las cosas en torno a Amalek era mejor que la perspectiva de Dios, pero sin embargo en esta aparente condición de arrepentimiento él dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En cuarto lugar, hermano, vemos que este tipo de falsos ministros ignoran a Dios y lo único que están haciendo es buscar el favor de los hombres. Predicadores torpes que creen que es una bendición, por ejemplo, que el Papa sea latinoamericano. O es una bendición que el Papa sea latinoamericano.
que convocan oraciones a las congregaciones para que el Papa sea factor de cambio espiritual en el mundo. Y ahora que están esperando su visita, desean rendirle honor y unirse a sus maravillosos planes de unidad entre los credos del mundo. Torpeza entre estos hombres que se autodefinen como siervos de Dios, pero su vida da testimonio de que ni siquiera han experimentado la redención. ¿Has escuchado hablar de ese tipo de siervos? En las reuniones ecuménicas, el pastor Chuy da una enseñanza muy importante sobre la unidad. La unidad no se da en la base de la tolerancia religiosa. La unidad se da en la base de creer la misma cosa sobre el Jesucristo que se establece en la palabra de Dios. Creer lo que Dios dice en la Biblia de Él mismo, creer lo que Dios dice del Hijo en la Biblia y creer lo que el Hijo dice de Dios en la palabra de Dios. Creer lo mismo nos permite tener unidad. Pero tener una disensión entre nuestro credo en relación a Jesucristo, el Espíritu Santo y el Creador del universo, hermano, no nos permite ni por la tolerancia tener unidad. Sin embargo, hay ministros del Evangelio autodefinidos como cristianos que hoy en día están formando parte de estos movimientos de integración, de unificación de los credos del mundo, tomando como bandera el amor y la tolerancia. Y hoy se rinden ante líderes religiosos. En Gálatas 1:10 dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces los tales, hermanos, claramente están siendo descubiertos por la Escritura. No son siervos de Cristo. En el verso 30 de 1 Samuel 15 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En quinto lugar, la característica de estos hombres no redimidos es que no les interesa haber ofendido a Dios. Obviamente no les interesa arrepentirse honestamente, sino conservar sus privilegios y el reconocimiento de la gente. Solo un falso ministro pretende tener una puerta de reingreso al ministerio después de ser un fornicario, un adúltero, un ladrón, sin arrepentimiento real en su corazón. No les interesa haber pisado la sangre de Cristo, mucho menos arrepentirse. Solamente les importa no perder su posición ante la gente y conservar sus privilegios. Son los que son expulsados de una congregación por haber sido descubiertos en pecado flagrante, haber sido exhortados y no haberse arrepentido, y ahora andan fundando nuevas congregaciones. ¿Conoces a alguno así? Estos mismos rasgos, hermanos, pues los podemos encontrar en otros personajes de la Escritura que cumplen con este perfil. Podemos hablar del caso de Caín, el caso de Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, de Ofni y de Fines, hijos del sacerdote Elí, entre otros, entre muchos otros también del Nuevo Testamento. Muy bien, la segunda causa de orgullo espiritual es cuando el ministerio se encuentra en manos de ministros no capacitados, como te decía hace un momento, neófitos, activados antes de tiempo, ministros sietemesinos. De los tales, hermanos, pues la Biblia advierte claramente en 1 de Timoteo 3 que el anhelar el obispado es una buena cosa. Lo mejor que puede anhelar una persona, hermano, imagínate, es poder consagrar su vida al servicio a Dios. Sin duda alguna, hermano, el Señor nos ha inferido una responsabilidad más grande que la responsabilidad administrativa, política, que aún podría tener sobre sus hombros un presidente de una nación muy importante, porque los bienes que estos hombres manejan y administran son meramente humanos, terrenales, caducos y perecederos. Pero los bienes que nosotros administramos, hermanos, son eternos, son para vida eterna. Por eso la Biblia nos conmina a que seamos buenos administradores de la gracia. Entonces, anhelar el obispado, hermano, es algo extraordinario, es un buen anhelo, es un anhelo santo, es un deseo correcto, es algo aceptable delante de Dios. Pero el verso 6 dice que no puede ser depositado el ministerio en manos de un neófito. La palabra neófito proviene de dos vocablos latinos, neos nuevo, fitos planta, que significa una nueva planta, una planta tierna, sin fortaleza, para poder sostener con su tallo el peso de un fruto.
Eso es un neófito, eso es una planta recién nacida prácticamente. Dice la Biblia que no se debe depositar el ministerio sobre un neófito porque no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Bueno, entre otras cosas, haber sido destituido de su servicio a Dios por orgullo espiritual, por vanidad, por arrogancia, por haber desestimado a Dios y haberse estimado como Dios, por desear lo que solamente a Dios le corresponde: la honra, la gloria, la majestad, la acción de gracias, la divinidad, el poder, la sabiduría, la inteligencia, la doctrina y la revelación por los siglos de los siglos. El neófito, por falta de conocimiento de quién es Dios, hermano, y quién es Él como hombre ante Dios, invariablemente, ante la maravilla de los dones sobrenaturales de la vida cristiana, el fluir del Espíritu Santo a través de la vida del hombre, invariablemente creerá que puede disputar con Dios la gloria de esa vida sobrenatural que es la vida cristiana, pero que demanda santificación, tiempo, consagración, para que esta vida cristiana realmente sea una vida eficaz. Los dones y el llamado al ministerio que una persona de reciente conversión puede estar consciente de que posee, hermano, no le facultan para ser activado en el ministerio. Es decir, el hecho de que un miembro de tu congregación sepa, por cuanto Dios ha sido bueno y en su gracia le ha manifestado que posee ciertos dones, aún pueda percibir claramente y con una confirmación bíblica la existencia de un llamado al ministerio, no le faculta para ser activado en el ministerio. Eso es como la vida del adolescente que a los 12, 13 años de edad, 11 años de edad, se entiende como un ser sexuado y con una inclinación de líbido hacia el sexo opuesto. El hecho de saberte un ser sexuado a los 12 años de edad no te faculta para practicar la sexualidad, sino que te compromete para prepararte, adiestrarte, capacitarte para el ejercicio correcto de la sexualidad en el escenario exclusivo del matrimonio. De la misma forma, la persona llamada al ministerio, poseedora de una conciencia plena de dones para poder ejercerlo, hermano, no le faculta para que se instale en el ejercicio del mismo, sino que ahora le compromete y le responsabiliza profundamente para que dedique el tiempo de su vida al adiestramiento profundo, el estudio serio, real, el escudriñar de la Escritura, el ser sensible, el ser dócil, el ser manso para dejarse pastorear. Como decía el pastor Raúl Borboa, la mansedumbre no significa carencia de potencia, sino que la potencia ahora es dirigida. Y en el ejemplo extraordinario del caballo que él nos daba, un caballo manso es aquel que por cuanto acepta el gobierno de una rienda sobre su vida, ahora puede ganar una carrera en el hipódromo, o una carrera olímpica, una competición. Entonces la mansedumbre, hermano, requiere de tiempo, de mucho tiempo, de preparación, de docilidad, de adiestramiento, de pastoreo sobre la vida de una persona, a fin de que por causa de la capacidad desarrollada, hoy sí pueda ejercer con carácter los dones y el llamado que el Señor le ha conferido. Hay diferencia entonces, hermanos, entre la actitud y la aptitud. Y no únicamente es una letra. La actitud es el estado anímico con el cual desarrollamos una tarea. La aptitud, con P intermedia, es la capacidad desarrollada para ejercer una tarea. Entonces, hermano, un neófito no puede ser instalado en el ministerio porque aun cuando tenga la mejor de las actitudes, carece de la aptitud para poder desarrollarlo. Es como cuando tú en tu congregación dices, bueno, hermanos, necesitamos un trompetista para el grupo de alabanza. Así que bueno, vamos a hacer pues una prueba de músicos y todos los que quieran probarse, ¿verdad? Pues hagan una fila, inscríbanse y cuando llegue el día del casting, digámoslo así, ¿verdad? Pasa el hermano Pedro Pérez y dice el pastor, bueno, pues interpreta algo, Pedro, y comienza... Oye, Pedro, ¿qué interpretaste?
Sublime gracia, pastor. No. Pedrito tiene una excelente actitud, pero nada de aptitud. Un gran deseo de hacer las cosas, pero una total carencia de capacidad para ejercerlas. Y así es en el ministerio, hermano. No únicamente, por supuesto, se requiere de la actitud. Es un factor fundamental, pero sin embargo la actitud es un elemento vital. Entonces, 2 de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto, fíjate la misma palabra, capacitado para enseñar. La palabra apto para enseñar proviene del griego didácticos, que significa instructivo. ¿Qué es un instructivo? Un instructivo, hermano, es un manual. Es una información que se encuentra compendiada para poderte dar la capacidad de ejercer, de llevar a efecto el uso de algo. Tú compras una pantalla de televisión, compras un electrónico nuevo, tú necesitas o el instructivo o a tu hijo adolescente a un lado para que lo puedas aprender a usar. Si no, hermano, literalmente estás como frente a una piedra, o sea, es inutilizable totalmente. Bueno, aquí la cuestión es que cuando tienes a tu lado el instructivo, lo menos que estás esperando es que este instructivo cumpla con algunas características. Que la información que te está brindando sea completa, que se encuentre ordenada y que sea comprensible. Esa es la, digamos, característica completa de una buena enseñanza, de una enseñanza otorgada con aptitud. Tiene que ser completa, tiene que ser ordenada y tiene que ser dada en un lenguaje comprensible. Evidentemente un neófito no consta de esta aptitud, de la capacidad desarrollada de dar información bíblica, enseñanza bíblica completa, ordenada y comprensible. Entonces, hermanos, bueno, estamos viendo que el problema del orgullo espiritual muchas veces se origina precisamente porque se confiere el alto nivel de responsabilidad de ejercicio del ministerio en manos de hombres en los cuales distinguimos dones, distinguimos un llamado, pero es indistinguible el carácter. Y el carácter, hermano, quiero decirte, es la plataforma de despegue de los dones y del llamado ministerial. El Señor Jesucristo dijo: por sus dones los conocerás. ¿Así dijo? ¿Cómo dijo? Por su fruto. Y el fruto, hermano, no habla más que del carácter desarrollado de un cristiano añoso, un cristiano de años en fidelidad, en el servicio y conocimiento a Dios. El fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22 y 23 que todos conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. 9 características que constituyen el carácter de un cristiano que a lo largo de los años ha seguido fielmente a su Señor y entonces ha desarrollado un carácter que es preeminente a sus dones. Tú lo puedes ver en 1 Corintios 13, cuando se describe la naturaleza del amor ágape de Dios. Dice la palabra de Dios que si yo tuviese la fe, ¿de qué está hablando? De dones, para trasladar los montes de un lugar a otros, pero si no tengo amor, ¿de qué está hablando? De fruto. Si tengo los dones, pero no tengo el carácter, de nada sirve. Y entonces nos damos cuenta, hermano, de que hay una preeminencia del carácter sobre los dones, a fin de que el carácter sea la plataforma sobre la cual se edifique, se fundamente y despegue el ejercicio de la vida de ministerio, garantizando que ese ministro será muy difícil que sea presa del orgullo espiritual. El Señor está buscando ese tipo de servidores, cristianos, hermanos, que no únicamente den una enseñanza completa, ordenada y comprensible de forma verbal en la predicación del Evangelio, sino cristianos cuyo silencio grite santidad. Que su estilo de vida sea la enseñanza más elocuente, más completa, ordenada y comprensible de quién es Dios. Uno de los motivos por los cuales hoy la Iglesia de Jesucristo, hermano, ha entrado en vituperio ante el mundo es porque para el hombre natural, el hombre sin Cristo, le es imposible decodificar el mensaje de un evangelio que transforma
transmitido a través de vidas no transformadas. Es indecodificable para el mundo entender un evangelio que transforma cuando el portavoz de este no manifiesta la transformación que predica. Hermano, eso es poner en vituperio el evangelio. La gente dice, si para ser como tú tengo que convertirme a tu religión, prefiero quedarme con la mía y como estoy. El ministro, hermano, entonces no puede ser un neófito porque el resultado invariable será el orgullo espiritual. El ministro neófito hace del ministerio una escena de competencia, olvidando que somos un cuerpo integrado por miembros, todos dependientes los unos de los otros. Y el cuerpo integrado, vinculando a todos sus miembros, trabaja conjuntamente, no compite entre sí, sino que se ayuda mutuamente. Lo que dice 1 Corintios 2, hermano, que el cuerpo es constituido por muchos miembros, y esta ilustración que nos da tan clara el Espíritu Santo nos deja ver que absolutamente ninguno de los miembros de nuestro cuerpo funciona para servirse a sí mismo. Un miembro de tu cuerpo que tuviera la morfología para poderse servir a sí mismo sería un miembro amorfo. Imagínate tu mano derecha, que es excelente en servir al cuerpo porque la mano derecha abraza, la mano derecha sana, la mano derecha acaricia, la mano derecha sujeta, agarra, levanta, etc. Pero aun cuando hace cientos de cosas a favor del cuerpo, la morfología de una mano derecha normal le hace imposible servirse a sí misma. Cuando en el reverso de tu mano derecha tienes comezón, ¿qué necesitas? De otro miembro del cuerpo para que se te quite esa comezón, ser sanado de esa necesidad, ser atendido en esa necesidad. Ahora, si mi mano derecha tuviera la morfología de tal forma que pudiera rascarse a sí misma en el reverso de su mano, sería una mano amorfa, sería una mano defectuosa, sería una mano monstruosa. Pues eso nos habla que dentro de las congregaciones y dentro del ámbito ministerial hay cristianos y hay ministros monstruosos y amorfos, porque han utilizado al cuerpo para servirse a ellos mismos y no han entendido que su vida es para ponerla en servicio de los demás. Y esto es una consecuencia de una condición de neófito en el ejercicio ministerial. La tercera causa del orgullo espiritual es cuando el ministerio es depositado en manos de un ministro no consagrado, o sea, un flojo, un holgazán, una persona sin dominio en su carne y en su carácter. El servicio a Dios, hermanos, reclama la renuncia a la comodidad total, absoluta. Exige la renuncia a los anhelos y proyectos personales. En el ministerio real no existe lugar para el egoísmo. En Mateo 26:40 dice la Escritura, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 35 horas en la velada de oración, Pedro. Así dice. ¿No has podido velar conmigo, Pedro, una hora? Hermano, Jesucristo no estaba tratando con discípulos consagrados. Jesucristo no estaba tratando con discípulos entregados enteramente al servicio a Él. Aun cuando ellos habían sido ya en alguna forma investidos del poder del Espíritu Santo, habían sido enviados a predicar, a sanar, a hablar del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, habían experimentado del don del Espíritu Santo, habían participado de esto, habían visto maravillas, no era gente consagrada a Dios en ese momento de sus vidas. No habían podido velar una sola hora porque no tenían esa capacidad sacrificial por su Redentor desarrollada en el corazón. Y en el verso 41 Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor nos revela una enseñanza de vida extraordinaria en este pasaje. Velad y orad. Porque el Espíritu anhela las cosas de Dios, ama a Dios, desea servir a Dios. El Espíritu está lleno y consagrado enteramente a los deseos del Dios de su redención. Pero el problema del Espíritu es que aún habita en un cuerpo de carne, en un cuerpo débil, en un cuerpo sujeto a corrupción.
Y cuando no hay una condición de velar y orar, de consagración, de intimidad, de vida devocional desarrollada, genuina, profunda con el Señor, la carne termina dominando los deseos del espíritu redimido. Velad y orad para que no entréis en tentación. De tal forma, hermano, que si tú en este 2016 tienes grandes planes, grandes propósitos, grandes anhelos, sueños ministeriales, personales, familiares, pero eres una persona que no te mantienes velando, llorando, tus propósitos se van a estrellar contra tu carne. Y la palabra velad significa permanecer despierto mientras los demás duermen. Velad y orad. En Romanos 12:11 dice la Escritura: en lo que requiere diligencia, sé diligente, no seas perezoso, sé ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces aquí encontramos dos palabras antagónicas, hermanos: diligencia y pereza. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Son dos palabras antitéticas. La palabra diligencia en el griego significa velocidad, rapidez, despachar con fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud y con diligencia. En tanto que la palabra perezoso en el griego significa tardo, indolente, pesado, fastidioso, negligente y molesto. ¿En alguna ocasión te ha tocado compartir la actividad ministerial, hermano, con una persona perezosa? ¡Qué molesto! Qué desagradable, qué pesado, qué difícil se hace servir a Dios al lado de una persona perezosa. Estas personas ponen inevitablemente en riesgo aún la continuidad y el ejercicio de la estructura de un servicio eclesiástico. Es terrible. Y de acuerdo al contexto, ¿qué es lo que requiere diligencia, prontitud, despacharlo con fervor? Bueno, todo el servicio en la obra de Dios. Sea cual sea la tarea que tú desempeñes en tu congregación, hermano, esta, dice la Biblia, la tienes que hacer con prontitud, con destreza, con habilidad, rápida, prontamente, con fervor en tu corazón, con una actitud diligente, no con pereza. ¿Cuántas veces los pastores nos topamos con siervos que les damos una instrucción? ¿Sabes que por favor ve a visitar a la hermana fulanita, ora por ella, hay una necesidad, ve a este hospital? Y le llamas al día siguiente: oye, ¿ya fuiste? Y pastor, es que no me dio tiempo. ¿Te ha pasado? Y es agradable, es molesto, es pesado, es fastidioso. Te dan ganas de darle 3 cachetadas guajoloteras en el amor de Cristo. Si le entiende, ¿qué no entiendes al Dios al cual estás sirviendo? Bueno, el problema es que muchas veces el pastor es quien no entiende que esa persona en esa vida perezosa no está ni mínimamente capacitada para poder servir a Dios. Todo aquello que está relacionado con la obra de Dios requiere nuestra constante diligencia. La pereza espiritual, hermanos, es un pecado. Por eso el siervo de Dios, el ministro del evangelio, el pastor de una congregación no puede ser perezoso. Fíjate lo que dice Proverbios 6. ¿Qué se nos indica para poder luchar contra la pereza espiritual? Proverbios 6, del verso 6 al 11, se nos da una ilustración del reino animal, así como la serie que no hace mucho tiempo terminó aquí en Guadalajara, extraordinaria. Y dice: ve a la hormiga. No nos está diciendo ve al director de una empresa transnacional, ve a ese joven que acaba de terminar una maestría y va por el doctorado, ve a aquella persona que es exitosa en su ámbito de acción social, ve a aquel profesionista que es extraordinario en lo que hace. No, hermanos, nos está hablando de un animal, de un insecto, el cual para todos nosotros, hermanos, resulta ser insignificante, pero que sin embargo el Señor llama nuestra atención y nos dice: no seas torpe, porque aún en un insecto tengo enseñanza, sabiduría para tu vida. Ve a la hormiga, obsérvala diligentemente, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es decir, que en la forma de vida de una hormiga, el Señor dice que hay sabiduría para la nuestra. ¿Alguna vez habías pensado que podrías obtener sabiduría, conocimiento, destreza, inteligencia, habilidad de una hormiga?
si diarios las pisamos, quién sabe a cuántas hormigas dejamos en la orfandad todos los días sin darnos cuenta, cuántas familias de hormigas destruimos sin darnos cuenta cuando vamos caminando en la calle. Hermano, porque no somos diligentes para verlas, pero el Señor nos está diciendo: ve a la hormiga y mira su camino y sé sabio, la cual no tiene capitán, no tiene quien la dirija, no hay un líder de un grupo de hormigas, de un hormiguero, no existe una hormiga reina, no existe, dice la palabra. Y el hombre muchas veces, para poder mover un pie después del otro, necesita un capataz. Hay siervos de Dios, ministros del evangelio, que requieren el golpe en la espalda de un capataz para que sean productivos en lo que están haciendo. Y hermano, esto es terrible. Dice: la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero prepara en el verano su comida, es decir, es diligente, es pronta, hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Prepara su comida en el verano y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea que es inevitable que el caminante, aun cuando venga a paso lento, finalmente llegue a una ciudad. Es inevitable, hermano, que las cosas, aun cuando vengan en forma lenta, no lleguen a tu vida si es que estás actuando en esta dinámica de pereza. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Y lamentablemente encontramos esa circunstancia muy comúnmente dentro de los hombres llamados al ministerio, dentro de los hombres llamados al ejercicio de la vida de la instrucción congregacional, aquellos que, de acuerdo a Efesios 4:12, han sido llamados por Cristo para perfeccionar a los santos, equipar a los santos para la obra del ministerio, para llevarles al desarrollo de una estatura, al nivel de la plenitud del Señor, de la redención. Y sin embargo son perezosos en esto, son perezosos en levantarse, son perezosos en orar, son perezosos en estudiar, en escudriñar. Como decía ahorita el pastor Rigoberto, son personas que en el último momento están preparando un estudio y llegan derrapando a las congregaciones, pastores que eventualmente tropiezan a sus propias congregaciones porque llegan tarde a los horarios del servicio. ¿Conoces a pastores así? Que le están llamando al de la alabanza y el de la alabanza tiene que dejar un momento la guitarra y decir: bueno, soy el pastor, échate unas 2 o 3 más de esas largas de cachetito que dure, porque voy tarde. ¿Conoces a alguien así? Que el servicio se retrase por la pereza del pastor. ¿Cómo enfrentar entonces, hermano, todo esto que es una conducta de orgullo, de altivez espiritual que se puede dar en estos 3 ámbitos? En el ámbito del ministro que no es un ministro regenerado, en el ámbito del ministro que es un neófito o en el ámbito del ministro que es un perezoso. Y finalmente todas esas conductas son de altivez en contra de Dios, porque lo único que demuestran es que no tiene una plena conciencia desarrollada de su total dependencia de Dios. Bueno, en primer lugar se enfrenta pagando el precio de la santificación, pagando el precio de la consagración a Dios, entendiendo que la consagración es un proceso, hermanos, que dura toda la vida. Nadie se consagra de la noche a la mañana. La consagración, hermano, la santificación, nada menos, es la fase de la redención en la cual nos encontramos hasta antes del regreso del Señor Jesucristo por su iglesia redimida. La justificación la hemos experimentado desde el momento en el cual hemos creído por la fe en el acto salvífico de Cristo, en su gracia gloriosa, en el derramamiento de su sangre que expía al hombre del pecado. Hemos sido justificados, libertados de la culpa por el pecado, pero ahorita en este momento, hermano, seguimos estando bajo la influencia del pecado por causa del cuerpo carnal, donde habita nuestro espíritu regenerado. Entonces, hermanos, la santificación es el proceso a través del cual el hombre pone en ejercicio cotidianamente la santidad que le ha sido imputada por Jesucristo a través de la redención. Y a través de esta santificación va siendo libre de la influencia
del pecado, pero es hasta el momento de la glorificación, cuando el Señor nos tome de esta tierra y nos entregue un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, cuando entonces seremos por completo libres de la presencia del pecado. Mientras tanto, hermanos, hoy nos encontramos santificándonos. Nos encontramos esforzándonos todos los días para parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Como decía el pastor Rigoberto Vázquez, es el más alto nivel de anhelo que puede albergar el corazón del cristiano, parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer paso para no ser presa del orgullo espiritual, hermano, es pagando el precio de la consagración. En segundo lugar, entendiendo en qué consiste el trabajo del ministro, el trabajo del obispo, el trabajo del pastor. En Hechos 6, capítulo 1, se describe perfectamente en qué consiste, en qué sí consiste. ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos obispos, episcopos, presbíteros? Asústenme. Los pastores, ¿no? Los que somos pastores, ministros, los que desarrollan alguna función de servicio dentro de la congregación. Pero aquí se define particularmente la función del pastor, del hombre que está dedicado de tiempo completo a la función ministerial. Y como decía el pastor Rigoberto, se entiende cuando esta actividad se comparte a tiempo parcial con otra actividad secular para la generación de ingresos. Pero la realidad, hermano, es que no es el modelo bíblico. Nosotros vemos en 1 Corintios cuando Pablo está temporalmente construyendo tiendas de campaña para sostenerse, pero cuando lo alcanza Timoteo, él ya se encuentra, dice, de tiempo completo dedicado a la predicación del evangelio. Entonces, si bien tú requieres de un trabajo secular para sostenerte, este, hermano, siempre tiene que ser transitorio. No puedes instalarte en el ejercicio de una función secular cuando has sido llamado al ministerio, como lo explicaba igualmente el pastor Toño Ortiz desde el inicio del seminario. En Hechos 6 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se está refiriendo al alimento. Permíteme un momento. Entonces, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron, hermano? Y no te oí. No es justo. Ahora, aquí cuando dice no es justo, yo percibo un énfasis, O sea, reunieron a los discípulos y les dijeron, qué mala onda. No es justo. Porque cuando se defiende la justicia, hermano, se hace con fervor. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es decir, para atender otras labores relacionadas con el desarrollo práctico y cotidiano de la congregación de la iglesia. No es justo que por atender los asuntos de la distribución alimenticia entre las viudas de unos y de otros, nosotros dejemos aquello para lo cual el Señor nos ha instaurado como ministros del evangelio. No es justo que por servir a las mesas dejemos la palabra. Buscad entonces, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, fíjate las características, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y muchas veces, hermano, aun cuando no es justo, los pastores en las congregaciones tienen que seguir atendiendo a las mesas, desarrollando otras funciones para las cuales no fueron llamados en su labor ministerial, porque de repente nos encontramos en la escasez de personas llenas de sabiduría, llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y qué terrible es eso. Y hablamos a veces no de congregaciones que acaban de nacer, sino de congregaciones que tienen años de desarrollo y se encuentran en el raquitismo espiritual, y no por la carencia del trazo recto de la Escritura, por la carencia de un alimento abundante y sólido doctrinal de la palabra, sino porque la mesa estando servida, los miembros de una congregación no se aproximan a la mesa para ser alimentados de ese alimento, de esa comida. O hacen como que la prueban, ¿verdad? Se le echan a la boca y dicen, qué bien supo esta predicación, estuvo deliciosa, pastor, esta palabra, y el pastor está, ya trágatela, para que te alimente, porque hasta que esté en tu estómago,
podrá distribuirse a través de tus órganos, a través de toda tu genética, convirtiéndose en fuerza de realización, en capacidad de acción. Y entonces el miembro de la congregación, después de masticar y saborear un poco, termina escupiendo el alimento recto de la palabra de Dios. Dice entonces, busquen a hombres con estas características, y continúa diciendo en el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí se define en qué consiste el trabajo del ministro, fundamentalmente, en orar y en estudiar la palabra de Dios. Es decir, estar ante Dios por el pueblo a través de la oración y estar ante el pueblo por Dios a través del estudio de la palabra. A esto se tiene que dedicar un pastor. Y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y etcétera, todos los que eligieron. Dice el verso 6, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y fíjate el resultado en el verso 7, el resultado de que los pastores se dedicaran a la oración y a la palabra, y hubieran hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, haciendo las labores de menor importancia dentro de la congregación. El resultado era que crecía la palabra del Señor, que significa la revelación escritural. El número de los discípulos se multiplicaba, es decir, no únicamente crecía espiritualmente, sino también numéricamente la iglesia, y de forma grande en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hermano, yo quiero decirte, si no es justo que por atender a las mesas, es decir, actividades de menor importancia dentro de la iglesia, no es justo que el pastor deje la oración y la palabra, menos justo es que por el orgullo espiritual, buscando preponderancia en la obra de Dios, el ministro se convierte en un activista religioso, dedicándose a otras cosas que no sean la oración y la palabra. Estar ante Dios por el pueblo y estar ante el pueblo por Dios. La única estrategia de crecimiento que yo veo en la Biblia, hermano, es esta. Punto. No hay otra. No hay campañas, no hay conciertos, ni encuentros gedosistas, no hay manipulación de emociones a través de un evangelio diluido y amigable. Solamente que sus ministros perseveren en la oración y en el ministerio de la palabra. Oración sosegada, estudio profundo de la Escritura. Estas son la materia esencial de nuestro trabajo en el ministerio, hermanos. Y no podemos ser flojos ni aplicar la ley del mínimo esfuerzo en el desarrollo de esas dos tareas fundamentales. En tercer lugar, ¿cómo podemos enfrentar el orgullo espiritual? Bueno, entendiendo que la antítesis del orgullo espiritual es la humildad espiritual. La conciencia plena de que dependemos de Dios en todo y para todo. ¿Cómo ejercía una vida de humildad, hermanos, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo ejercía Jesucristo su dependencia hacia su Padre? ¿Hasta qué punto dependía de su Padre? Fíjate lo que dice Marcos 1:35. Lo voy a leer yo porque, bueno, la intención es ser dinámicos. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, Simón cuando lo encuentra dice, Señor, ya te están esperando los cojos, los ciegos, los mancos, los enfermos, los endemoniados, los muertos también te están esperando, Señor, ser resucitados, y ya te los organizamos por segmentos a todos. La multitud te espera. Y el Señor Jesucristo dice, no, que se espere, porque yo ya estuve en la presencia de mi Padre desde el amanecer. Y yo he entendido que mi agenda no es dictaminada por la necesidad de la gente, mi agenda es dictaminada por la voluntad de Dios. Porque soy un misionero, dice el Señor. Yo no he venido a hacer mi obra, ni las cosas que me parecen buenas, ni prácticas, ni aplicables, ni buenas estrategias. Yo he venido a hacer la voluntad.
Yo les he hablado todo lo que escuché de mi Padre. No les habló su propio mensaje, ni hizo su propia obra, sino la obra del Padre para la cual fue enviado. Porque el Señor Jesucristo sabía que tenía un día, con una hora, con un minuto, con un segundo específico, donde con las manos extendidas en el Calvario tendría que decir: Padre, todo en tiempo y forma sea consumado. Porque el ejemplo de mayor obediencia que encontramos en la Escritura, en la vida, en la historia, en la eternidad, es la obediencia de Jesucristo hacia su Padre, de la cual nosotros, hermanos, tenemos que aprender. Entonces, hermanos, la agenda de un ministro de Jesucristo no se define ni se dictamina por las necesidades de la congregación a la que pastorea. La agenda de un ministro y la agenda de la iglesia se define por la voluntad de Dios, la cual el ministro conoce a través de una vida sosegada, intensa, firme, disciplinada, organizada y estructurada de oración y de estudio de la palabra de Dios, es decir, de intimidad con Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿quién es aquí más que Jesús para creer que puede hacer la obra de Dios sin una intensa, dedicada y ordenada y profunda vida de intimidad con Dios? ¿Quién es mayor que Jesús? Yo, pastor, podría decir alguien, porque Jesús dijo que las obras que Él había hecho, nosotros mayores las haríamos. Y como una vez predicaba el pastor Chuy, ¿sí? A ver cuántos panes has multiplicado. ¿Ya caminaste sobre las aguas? ¿Ya hiciste eso? ¿Ya multiplicaste aquí tortas ahogadas más que los panes que multiplicó Jesús y los peces? Nadie, hermano. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo entonces? A la predicación, el alcance del Evangelio. El Señor Jesús predica en una región muy limitada de la tierra, en tanto que ahora nosotros tenemos la oportunidad a través de muchos medios de llevar el Evangelio con un alcance alrededor del mundo, hermanos. Entonces, la realidad es que aquí nadie es mayor que Jesucristo. Entonces, nadie puede pensar que tiene el privilegio o que puede usar de una gracia de forma abusiva y no ejercer el ministerio cumpliendo con estas dos tareas principales que el Señor otorga, asigna y con las cuales estructura la vida ministerial, la vida del pastor. Jesús oró toda una noche en un monte, hermano, para nombrar a los discípulos que a la postre llamaría apóstoles. Pero esta determinación la tomó por la dirección que en toda una noche de oración recibió de su Padre. ¿Y cómo andamos los pastores cuando de repente hay una necesidad al parecer insalvable en la congregación? Andamos organizando reuniones, veladas de oración. Hermanos, hay una convocatoria, una velada de oración, porque íbamos a orar por esas y estas necesidades y una lista enorme de necesidades, cuando esa es la responsabilidad del pastor, no de la iglesia. Estar en la intimidad con Dios. Ahora, yo no digo que no se hagan veladas de oración, hermanos, pero los problemas de la iglesia no se dirimen a través de la acción corporativa de la oración a Dios, sino a través de la intimidad del ministro con el Dios que le ha llamado al ministerio. Salmo 5, fíjate lo que dice el rey David: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La palabra de mañana es el griego voker, que significa propiamente al amanecer, como al rayar el día, al alba, al amanecer, en la madrugada. Hermano, ciertamente para la cristiandad en general, la oración forma parte de una instrucción bíblica que se efectúa como el culto personal. Pero en el caso de los ministros, hermano, es nuestra obligación. ¿Sabes para qué fueron diseñadas las madrugadas? Para que los ministros de Dios estén en su presencia. Velad y orad. Y velad es estar despiertos mientras los demás duermen. Pero lo peor que te puede pasar es que tú seas ministro de una iglesia y estés tan dormido como lo está tu congregación. ¿Quién está a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, al rayar el alba, hermano, por la congregación ante Dios? ¿Quién esperas que lo haga?
El líder de alabanza, mira, si lo hace por culto voluntario, gracias a Dios. Pero para ti, para mí, es una obligación, porque en esto consiste la materia de nuestro trabajo: orar y estar en la palabra de Dios. Y el rey David dice: al amanecer. Entonces, hermano, la Biblia nos deja ver claramente que esa es la actitud de alerta permanente espiritualmente para evitar el orgullo espiritual. La Biblia igualmente ilustra a la iglesia comparándola con un ejército cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando dice: nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nos habla de una guerra, nos habla de una milicia, de una disciplina castrense, como lo decía hace un momento el pastor Rigoberto. Hermano, y en esa disciplina militar, todo ejército que se precie de ser ejército irrespetable recibe la orden del día de su capitán, de su comandante, de su general, al amanecer. ¿Quién estuvo en alguna ocasión en una escuela militar, hermano? Tal vez alguien estuvo en el ejército, o en el colegio militar, o en la escuela naval. Pero si tú formaste parte de un cuerpo militar, tú sabes que la orden del día de parte del capitán no se da a las 12 del día, no se da a las 3 de la tarde, no se da a las 8 de la noche. No, pastor, es que a mí me acomoda como ministro de mi iglesia, es como tengo tantas labores que realizar atendiendo a las mesas de mi congregación. Es que usted no sabe la cantidad de conflictos que tengo que resolver. Entre las viudas se traen unas broncas que yo no tengo tiempo. No, hermano, usted está mal. Usted tiene que estar, hermano, como un ejército al amanecer, recibiendo de parte del Dios de su redención, aquel que le llamó a trabajar para Él, orando y en la palabra desde el amanecer, cuando se dicta un ejército, la orden del día. Ahora, obviamente tiene que orar durante todo el día y orar en la noche, porque en la noche un ejército es cuando entrega ante su capitán el parte de actividades. ¿Sabe qué, capitán? De todo lo que ordenó a las 5 de la mañana, el pelotón hizo esto y esto y esto y esto. En esto no logramos tener éxito, en esto fallamos, no nos alcanzó el día. Pero, capitán, usted nos dictará la orden del día de mañana. Mañana estaremos al amanecer recibiendo la orden del día. Entonces, hermano, orar en la noche está muy bien. Orar en la tarde está muy bien. Pero no hay ejército que se precie de serlo de forma respetable que reciba la orden del día a las 12 de la mañana. Todo es al amanecer, hermano. Y para la iglesia es el culto racional que ellos deciden darle al Señor, el horario en el cual pueden orar. Para ti, para mí es nuestra tarea, es nuestro trabajo, para no caer en una condición de orgullo espiritual. Y cuando dice el salmista: de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz y esperaré, ¿de qué está hablando? De que, hermano, para poder tener genuina intimidad con Dios necesitamos tiempo definido, tiempo real, tiempo estructurado, un tiempo y un escenario donde tú puedas blindarte de las distracciones del mundo exterior. Por eso la madrugada es el mejor momento, cuando no hay distracciones. Blindar tu intimidad con Dios, y cuando tú le das la prioridad a Dios en tu vida, el Señor te regala su intimidad, el secreto de su corazón. Cosas que ojos no han visto, ni han subido al deseo del corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y el amor por Dios, hermano, se define por nuestra búsqueda de Dios. En Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase delante de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya estamos en el monte de Getsemaní, ya estamos en el huerto de los olivos, donde Jesucristo se aparta 3 veces a hacer esta misma oración delante del Padre. Quiere decir que aún el mismo acto de nuestra redención gloriosa se dio precedida por un tiempo de intimidad del Hijo con su Dios. Cuán importante es la intimidad con Dios, hermanos. La oración, la lectura, el escudriñar, cavar pozos profundos en la Biblia. No quedarte a flor de tierra, no quedarte a la orilla, meterte a fondo, escudriñar, estudiar, orar sosegadamente. Hacerlo disciplinadamente, estructuradamente y ordenadamente. Si el mismo Señor Jesucristo, para poder llegar al pináculo de su ministerio en la cruz del Calvario, necesitó y dependió del tiempo de intimidad con su Padre para poder proceder al momento de obediencia final que llevará a culminación el acto de redención del cual hoy somos beneficiarios. ¿Eres más que Jesús?
¿Somos más que Cristo? Por eso la instrucción de Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El orgullo espiritual, hermano, no es algo que se geste de la noche a la mañana. Ningún ministro verdadero del Evangelio dice un día: mañana seré autosuficiente de Dios, dejaré de depender de Él, actuaré confiando en mi propia prudencia, seré orgulloso y seré soberbio. Hermano, es un trágico proceso que inicia dándole un trato torpe a la intimidad con Dios, minimizando torpemente la crucial y vital importancia de la vida devocional. La devoción a Dios, hermano, no es algo que podamos insertar en una línea de intermitencias. Hoy sí, mañana no, pasado quién sabe, si tengo tiempo. La devoción a Dios es algo que se construye a través de toda la vida y termina demandando una consagración total. Perdón, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Ya se me acabó? ¿No? Bueno. En quinto lugar, ¿cómo evitamos el orgullo espiritual? Entendiendo que somos contenedores de un gran tesoro. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién la excelencia, hermanos, del poder? De Dios, no de nosotros. Pero ahora se han invertido los papeles. El tesoro es el mensajero y se está predicando un mensaje de barro. Se predican 1000 cosas emocionales y manipuladoras de la psique para terminar destacando la grandeza de un ministro y de un ministerio. Hermano, orgullo espiritual. Entonces tenemos que entender, para evitar el orgullo espiritual, que somos contenedores de una grande gloria. El ministro de verdad entiende que su valía radica en el mensaje que posee y predica lo que posee, y que solo para esto permanece en la tierra, para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas y le ha trasladado a su luz admirable. En sexto lugar, se evita el orgullo espiritual entendiendo que únicamente Dios es el Señor de la obra. Nosotros somos simples albañiles de la obra. El arquitecto de la obra, hermano, es Dios. Nosotros somos albañiles al servicio de la obra. Y cuando se logra culminar la edificación de una gran obra arquitectónica, hermano, ¿quién se lleva los aplausos? ¿El albañil o el arquitecto? ¿Y cuándo has visto un grupo de albañiles diciendo: ay, bola de malagradecidos? Nosotros levantamos las barras, las paredes, hicimos las fosas, cavamos las zanjas, hicimos las zapatas, amarramos las varillas y nadie nos reconoce nada, los laureles se los lleva él. ¿Cuándo has visto esto? Por supuesto que no, porque el mérito lo lleva el diseñador. La virtud está en el diseñador, en el que crea, en el que aporta. El albañil no es más que un mero seguidor de instrucciones precisas contenidas en un plano. Y el plano, hermano, es la Biblia, la Escritura. Lo único que tú y yo, como ministros del Evangelio, pastores, siervos de Dios, tenemos que hacer es ser diligentes en hacer esto, escudriñar en la palabra y en la oración, en la intimidad con Dios. ¿Dónde están los trazos? En dónde hay que hacer una barda, en dónde hay que cavar una zanja, dónde hay que amarrar varillas y hacer lo que el plano dice, no lo que nosotros querramos. El problema se gesta cuando alguien construyó una barda y le gustó hacer bardas y se siguió haciendo barda tras barda, tras barda, tras barda, y terminó edificando un reino para sí mismo y no un reino para Dios en el corazón de los hombres. Violentó la integridad de los planos trazados por el arquitecto, violentó la integridad de la palabra de Dios y hoy termina haciendo cosas que aparentemente sirven a Dios, disfrazadas de espiritualidad, falsas, falaces, falsas promesas para la gente, en donde se pierde la vida espiritual de muchos. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó de antemano. En Lucas 17:10 dice Jesús: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha dicho y ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer hicimos. Dios es el arquitecto, nosotros albañiles, vemos los planos y lo que dicen los planos hacemos. El problema, hermano, es cuando quieres hacer la obra sin ver los planos. Eso es peor, porque no eres de los pastores que tienen por costumbre o por hábito
estudiar la Biblia. La estadística que nos daba el pastor Tony Martín del Campo sobre el tiempo de oración y de estudio bíblico que la mayor parte de los pastores en Estados Unidos dedican a estas labores, ni 15 minutos. Bueno, estos le ganaron a Pedro porque Jesús le dijo, ni una hora. Bueno, esos ni 15 minutos. ¿Tú cuánto, hermano? Entonces, en séptimo lugar, el orgullo espiritual se evita entendiendo qué significa ser un siervo de Dios. La palabra siervo del griego doulos, que significa esclavo. De entrada, cuando hablamos de siervo, hermano, pues obviamente hoy ante la parafernalia de los medios masivos se nos ilumina la mente con ideas de hombres muy prominentes, hipercarismáticos, hiperelocuentes, ¿verdad? Con trajes muy finos, corbatas muy finas, mancuernillas de oro, ¿verdad? Con mucha gente a su servicio, y por eso mucha gente quiere ser el siervo de Dios. Pero cuando vamos al original de la palabra siervo, significa sirvienta. Entonces un siervo es una sirvienta, es una persona que está al servicio de alguien más. ¿Y qué es una sirvienta? ¿Quién tiene una persona doméstica ayudándole en su hogar, hermana o hermano? Una persona doméstica lo que hace es lavar pisos que no son suyos, barrer pisos que no son suyos, hacer comida que no es suya, lavar trastes que no son suyos, y todo lo que hace lo hace para aquella persona que le ha contratado, nada lo hace para sí misma. Pero el punto, hermano, es que la palabra siervo va más allá, trasciende al punto de la esclavitud, por lo cual significa, hermano, que ni siquiera lo que tú tienes te pertenece porque le pertenece a un amo. Hemos sido redimidos, que significa comprados al precio de la sangre del Señor Jesucristo. Hoy le pertenecemos a Él, ya nos hemos dejado de pertenecer a nosotros mismos, por eso ya no vivimos más nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Por eso cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la hallará verdaderamente. De tal forma, hermano, que cuando entendemos que somos esclavos de Cristo, entendemos que hemos perdido el derecho a decidir, hemos perdido el derecho sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre nuestros bienes, sobre nuestros medios productivos, porque todo lo que tenemos le pertenece a nuestro amo. Es como la herramienta de arado de un esclavo. ¿De quién es esa herramienta de arado? No es de él, es de su amo, y se utiliza en el campo de su amo y para los propósitos de su amo. Nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, nada de lo que hacemos es nuestro, todo es de nuestro amo. Eso significa ser un siervo de Cristo. No cabe el orgullo espiritual. En el verdadero ministerio, en el Evangelio, hermano, no hay cabida para el orgullo espiritual. Pero si tu problema, hermano, no son otras cosas sino las que propiamente hemos hablado, si tu problema es que has permitido que la semilla del orgullo espiritual esté germinando ya en tu corazón, y tal vez tu problema no es que ya haya germinado la semilla, tal vez ya tienes una palmera en tu corazón, ya eres una palmera, es una araucaria, hermano, uno de los árboles gigantes, un árbol de soberbia. La Biblia dice que te arrepientas de estas cosas y te vuelvas a tu primer amor, y que hagas las primeras cosas. Cuando amabas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, hagas las primeras cosas, buscarle con toda intensidad, vivir para Él, para la oración, para la palabra, para que no se ha quitado tu candelero. Para algunos, hermanos, el hacha está puesta y el tiempo en el que el Señor la va a asestar está cercano. Pero todavía existe un tiempo de gracia sosteniendo el ministerio, y ese tiempo de gracia es para que nos arrepintamos si hemos sido presas del orgullo espiritual. No sea que habiendo sido heraldo, ahora vengas a ser eliminado. Dios resiste a los soberbios, mas exalta y da gracia a los humildes. Y antes de la caída es la soberbia y la altivez de espíritu. Al final, dice 1 Corintios, que la obra de todos nosotros será probada. Y aquello que hayamos edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, y los materiales que hayamos utilizado, heno, hojarasca o madera, o bien oro, plata y piedras preciosas, hermano, lo que hayamos sobreedificado sobre Cristo será probado por fuego. Al final el heno, la madera y la hojarasca, es decir, todo aquello hecho fuera de lo contenido en la palabra de Dios, en los planos trazados por Dios, será consumido
y tu evaluación final ante el Señor será literalmente una pérdida miserable de tu tiempo, una pérdida miserable de tu ministerio. Pero si tú edificas con oro, con piedras preciosas de la palabra, de ese glorioso tesoro, el cual está depositado en nosotros, entonces, hermano, tu obra permanecerá. Tú permanecerás, porque de la misma forma en que el cielo y la tierra pasarán y la palabra permanece para siempre, el que hace la voluntad de Dios por encima de la propia permanece para siempre. Quisiera que oráramos, hermanos, y nos pusiéramos de pie un momento, por favor. Y con toda honestidad reconozcamos cuál es nuestra condición delante de Dios en relación a nuestra vida espiritual. Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte. Nadie, Señor, de los que estamos aquí somos perfectos. Nadie de los que estamos aquí somos infalibles. Somos perfectos en el sentido de que tú nos has completado para la obra, pero nadie es inerrante, solamente tú eres inerrante, Señor. Ni los que hemos expuesto tu palabra en este seminario, ni los que han escuchado tu palabra, todos somos falibles, mi Dios. Pero tú conoces el corazón del hombre y tú sabes cuando en ese corazón existe una conducta de arrepentimiento. Tú conoces al hombre que ha confesado su pecado, se ha arrepentido y se ha comenzado a apartar de él. Conoces al hombre que hoy comienza a odiar ferozmente el pecado que antes amaba y comienza a amarte profundamente cuando antes te aborrecía. Aborreced el mal y seguid el bien. Es imposible amarte con todo nuestro corazón, mente y alma sin odiar con la misma fortaleza el pecado y la maldad. Señor, queremos ser siervos fieles a ti, entendiendo que la honra y la gloria, la majestad, la potencia, el poder, la inteligencia, la revelación, la doctrina son tuyas. Nosotros somos nadie, somos vasijas de barro, cuyo valor se encuentra determinado por el tesoro que poseemos en nuestro ser, pero ese tesoro eres tú, la valía es tuya, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la tierra. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dijo Dios, dijo Jesús: ¿quién es ese mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El orgullo espiritual no es sino el encumbramiento del hombre, como un ser plenipotenciario que utiliza a Dios como ornamento de su camuflaje, de su disfraz, de su apariencia externa, pero en realidad se ha constituido en objeto de culto y adoración, estableciendo todo a su alrededor, a su servicio. Pero tú, Señor, nos has enseñado que el que quiera ser el primero entre los hombres tiene que ser siervo de los hombres, como el Hijo del Hombre, Señor, que no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos.
Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Cristo Jesús.